¿Qué tal, familia? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Charlas Técnicas de AWS. Mi nombre es Guillermo Ruiz y hoy traemos un episodio un tanto diferente a lo que estamos acostumbrados. Normalmente siempre siento un invitado aquí, empezamos a lanzar preguntas y nos vas contando todo un poco. Pero hoy venimos a presentaros un proyecto que hemos hecho en conjunto nuestro AWS Hero de España, Álvaro Hernández, y un servidor. Álvaro, ¿qué tal? ¿Qué tal, Guillermo? Muchas gracias por invitarme. Hola a Hombre, un placer. todos. Lleva siendo hora de tenerte en el programa, pero bueno. Sí, hombre, sí, ya sabes que estoy encantado. Oye, a quien no te conozca al otro lado del charco o en algunos lares por aquí, ¿por qué no nos dices quién eres? Bueno, pues empiezo por lo que ya has comentado. Soy AWS Hero desde el año 2019. Y bueno, yo tengo una, digamos, especialización sobre todo en base de datos. Soy el fundador y CEO de una empresa llamada Ongres, que quiere decir On Postgres, así que creo que es fácil imaginarse a lo que me dedico. Pero en general me gusta mucho investigar y estar muy al tanto de todas las tecnologías relativas a base de datos, cloud computing, desarrollo de software. Y bueno, pues esta es un poco mi vocación. También me gusta mucho el software libre, soy un proponente bastante fuerte en ese sentido. He montado una fundación sin ánimo de lucro en España, con carácter internacional, para apoyar el desarrollo de Postgres. Hacemos, de hecho, un congreso del cual apenas he regresado y creo que también te has dejado caer por allí, ¿verdad? Llamado Postgres Ibiza, así que también es fácil saber a ver qué se dedica el congreso. Así que nada, esta es un poco mi vida en modo muy resumido. Tengo de todas maneras una web personal, aht.es, muy fácil. No tengo todas las charlas que doy, mi bio y demás, por si cualquiera quiere echar un vistazo. Pues hace 6 meses se nos ocurrió decir, oye, ¿en qué podríamos trabajar? Hacer algo en conjunto, ¿no? Hacer algo con la comunidad, AWS tal. Y como sabía que eras de base de datos y de Postgres, dijimos, oye, ¿por qué no mezclamos nuestras dos aficiones? A mí me gusta mucho el tema de IoT, de arquitectura SARM, toda la parte de open source. Y dijimos, ¿por qué no montamos el mayor clúster de Postgres en Kubernetes en Raspberry? Aceptaste el reto. Hemos involucrado a gente de Ongres como Jorge Solórzano, que es el crack también en todo esto, que nos ha ayudado a compilar y a hacer un montón de cosillas. Pero cuando arrancamos, la verdad que vino con un poco de inspiración. Y siempre digo que Así esa es. inspiración vino de un proyecto y una persona, ¿no? El proyecto era el de los Alamos National Laboratory, no sé si conocéis, por allá por 2017 creo, en la conferencia de Supercomputing presentaron un clúster de 750 Raspberries. O sea, tenían ahí como 5 módulos, 150 Raspberries por módulo y como 3.000 cores. Me pareció una pasada. Y era curioso porque era una forma para los investigadores de poder probar código de desarrollo sin tener que realmente gastarse los cuartos en un clúster potente, ¿no? Al final, si eres capaz de optimizarlo en algo básico, probablemente funcione muy bien cuando lo escales. Me llamó la atención cuando te gusta mucho el hardware, que hablaban de 1.000 vatios en standby y casi 4.000 en picos de uso. Y fue una esta como decir, coño, ya iremos viendo en la charla de hoy, el nuestro cuando va sobrecargado son 420 vatios, para que os hagáis una idea, pero era una alternativa muy económica para desarrollar y hacer pruebas antes de pasar realmente a los costosos, ¿no? Así que imaginaos cuando envía también a Guillermo y dice, tengo aquí una idea, tengo un clúster de unas Raspberries, tal, ¿qué hacemos con esto, no? Sí. Y claro, la idea es que montar un clúster de Raspberries, ¿no? De 63 en concreto, luego entramos ahora en detalles un poco del hardware. Pero, ¿qué hacemos con esto? Y aunque es algo que luego ahora comentaremos en detalle, pero claro, yo evidentemente con mi background de base de datos, lo primero que dije es, vamos a montar una base de datos con sharding. Vamos a hacer escalado horizontal sobre este clúster. Estoy haciendo un poco de spoiler, ya lo sé, pero no me podía aguantar. Sí, y bueno, y luego el segundo caso, porque hemos hablado del proyecto Los Álamos, es una persona que es Chris Benson, que tengo que mencionar porque mucho de su trabajo lo hemos aprovechado en este proyecto. Trabajé con Chris en Oracle, fue el creador del mayor clúster de Raspberry que al menos conozcamos nosotros, que eran 1.050 Raspberries, que además lo montó en 4 racks de servidores, que si tenéis la opción de verlo o lo buscáis en internet, Chris Benson Largest Raspberry Pi Cluster, veréis que era como una gran caja cuadrada que a mí me recuerda mucho a las cabinas de la policía británica, de esos programas que salían en la BBC, etcétera. De hecho, nunca le pregunté a Chris si lo hizo a propósito o fue un diseño porque
era la única forma de que cupiesen todas las Raspberry. De hecho, hasta los postes de los racks están impresos en 3D. Y ese clúster creo que lo tienen ahora en la universidad o en el Colegio de Santa Bárbara, en la Escuela de Ingeniería. Se donó este año, a principios de año, así que a ver qué vuelven a hacer con ello. Pero bueno, volviendo a nuestro proyecto, ¿por qué montar un superclúster de Raspberry? Iba a decir lo que suelen decir mis hijos, ¿no? Porque quiero, porque puedo y porque el mundo me lo permite. Pero en este caso fue plantear un poco, pues oye, es mucho más sencillo adquirir el cómputo, aunque luego veremos que cuando vas añadiendo el networking, las PDUs inteligentes, etcétera, pues el coste empieza a subir, pero no sube tanto como sería un clúster de High Performance Computing o un superclúster que podéis tener ahí. El segundo motivo era hacer algo educacional y práctico, poner un poco nuestras manos y ver cuáles eran los límites utilizando este hardware. Y luego hacer esta aplicación, que ahora hablaremos de lo que es Stackgres, que era montar Postgres en Kubernetes. Y a partir de ahí dijimos, venga, manos a la obra, a ver en cuánto tiempo podemos hacer esto. Para arrancar, ¿qué nos hacían falta? Pues coño, las Raspberries. Yo tenía 12, 13 en casa, Álvaro y la compañía puso otras cuantas, empezamos a llamar amigos, porque además pilló la época en que esto no era barato, que no había mucho stock de Raspberries Ni en el fácil de mercado. conseguir. Sí, bueno, la 5 imposible, la 4 alguna teníamos, pero casi todas eran 3B+. Entonces, Que es un reto en sí. Sí, y ahora iremos viendo porque las características de las tarjetas comparadas con las nuevas versiones difieren mucho. Luego teníamos una parte electrónica de, oye, todas las PDU, los ventiladores, porque esto se calienta bastante, los servidores, porque al final, bueno, ya hacemos el spoiler, nos quedamos sin dinero, con lo cual no había tarjetas SD para cada Raspberry, con lo cual fuimos a una solución de red, el PX Boot, para cargar el sistema operativo, a facilitar el almacenamiento, etcétera. Y un elemento clave aquí fueron las impresoras 3D, aunque parece una chorrada, y de aquí agradecer a Liu Market y a la gente de Prusa por cedernos las impresoras para poder imprimir donde íbamos a ir alojando todas las Raspberries. Eso a nivel de hardware. Pero ahora tenemos toda la parte de software. Claro, a nivel de software también teníamos que decir que instalar. Entonces, por una parte, bueno, las Raspberries es fácil, está Raspberry Pi OS, pero necesitábamos un sistema operativo que pudiera también hacernos fácil luego la instalación de paquetes y demás. En principio, conseguimos, tampoco sin mucha dificultad desde esta parte, o en otros lugares, instalar Ubuntu 24.04, bastante reciente, y con esto hemos podido utilizar como base del sistema operativo. Pero luego había que decidir un Kubernetes, porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo es primero, sobre las Raspberries, instalar un sistema operativo, sobre el sistema operativo instalar Kubernetes y sobre Kubernetes instalar la aplicación de base de datos. En cuanto a Kubernetes, utilizamos una distribución de Kubernetes que se caracteriza por ser o considerarse ligera, que se llama K3S, que corre Kubernetes, que nadie se asuste, con contenedores. Esto es, los microservicios, por así decirlo, de los que consiste Kubernetes, están corriéndose con contenedores de tipo Docker. Y esto a su vez luego permite correr contenedores porque es Kubernetes, evidente. Es una distribución muy liviana, se instala con muy poquitos comandos y puede correr con Edge. Está diseñado para Edge Computing, sobre todo, ordenadores de bajos recursos, exactamente el escenario al que nos enfrentamos. Y luego, sobre esto, teníamos que montar una base de datos. Bueno, tuvimos que hacer PXE-boot, como ha comentado Guillermo. No teníamos almacenamiento en las Raspberries, con lo cual había que arrancar de red. Y no solo eso, sino que el almacenamiento también venía de red. Luego entramos en más detalle. Y finalmente necesitamos la aplicación, el ejemplo real de aplicación con el que queríamos demostrar qué se puede hacer con este clúster. Y ahí lo que decidimos fue, como decía, hacer una base de datos shardeada, una base de datos con escalada horizontal. Y para esto utilizamos una plataforma para correr Postgres en Kubernetes, se llama Stackgres. Es una plataforma software libre, es una plataforma desarrollada por Ingres, pero a través de una comunidad de software libre y que permite, funcionando sobre Kubernetes, tener una plataforma completa de Postgres. Plataforma que te incluye connection pooling, te incluye alta disponibilidad, te incluye sharding, que es lo que estamos hablando aquí, monitorización y un montón de aspectos de configuración que básicamente te permiten, con poco YAML, desplegar un clúster de Postgres completo. Y bueno, de esto también vamos a dar algún detalle a lo largo de la charla, ¿verdad? Bueno, como veis, tenemos el hardware, tenemos el software y tenemos muchas horas por delante para construir todo este clúster. Hay un tema que es la parte de ingeniería, que siempre decimos, oye, ¿cómo llego a este clúster de 63? Prácticamente son como primero la planificación y el diseño, encajar todo esto
Era una Pelican Case que pudiéramos mover para ir a eventos y enseñar lo que la gente pueda toquetear, no era sencillo. Cómo íbamos a imprimir todas las bahías para colocar las Raspberries y cómo se iba a ensamblar todo esto. La parte de hardware pues fue entretenido, sobre todo saber, por ejemplo, qué filamento íbamos a utilizar, si PLA, PETG, ABS, etcétera, cómo lo íbamos a hacer por secciones. Al final salen, no sé si salían como 84 secciones para los 3 bahías, donde íbamos a meter 21 por cada una. Añádele todo el cableado, toda la parte de ventiladores, PDUs, para evitar tener tantos sockets, porque los switches al final no eran PoE, no eran Power over Ethernet. Cogimos cargadores, estaciones de USB No se ve. Uh-huh. con 40, o sea, 40 puertos, un cacharrito cuadrado pequeño. Dejaremos fotos. Bueno, a ver cómo puedo dejar fotos, si no las pongo en el vídeo y edito para que os hagáis una idea. Una que murió, hubo que reemplazarla. Aquí Bueno, de pasa de todo, hecho, vamos. claro, y de hecho luego contaremos en los problemas cuando arrancamos el clúster y había algunas que no estaban preparadas, que no habían inicializado. Ahí fue donde nos dimos cuenta que una de las estaciones de USB no funcionaba correctamente, ¿no? Pero bajando un poco al detalle de, metimos switches de Unify, eran realmente 2 switches y un router, dos de 48 puertos, el router tenía 4, estos 2 cargadores de USB, 40 puertos cada uno, 80 en total, por lo cual ya sabemos que más de 80 Raspberry no podemos montar en el clúster, a no ser que añadamos un tercero. Y luego la parte de los brackets de las bahías eran 84 las 3, pero eran los soportes para los ventiladores y era gracioso porque el diseño solo estaba hecho para colocar los laterales del ventilador en vez de las 4 esquinas de poder atornillarlo, solo tenías 2, por lo cual había que tener mucho cuidado a la hora del movimiento. Y luego ventiladores de 80 por 80 que conseguimos colocar 5 por bahía, 15 en total. Pero bueno, pondremos una foto del clúster, tendré que editar el vídeo a los que podéis verlo en YouTube para que os hagáis una idea y veáis cómo funcionaba. Y nos metemos en nuestras queridas Raspberry, que creo que nos llamó la atención. Aquí pensad que al final logramos la Raspberry Pi 3B Plus, 3B Plus, esto es importante, pero claro, no es ni una 4, ni una 4 Plus, ni una 5. Entonces aquí teníamos un entorno muchísimo más limitado. La principal limitación, al fin y al cabo, de hecho, era la memoria RAM, 1 GB por tarjeta. Entonces pensad que en 1 GB hay que meter el sistema operativo, hay que meter Kubernetes, hay que meter Stackgres, hay que correr Postgres y hay que ejecutar el cluster sharded. Parecía casi imposible. De hecho, al principio fue lo que casi más dudas nos dio, si iba a ser posible encajar en 1 GB de RAM todo esto. Pero al final fue posible. Ahora, pensad que la Raspberry Pi, estamos hablando de una CPU, bueno, son 64 bits, que por lo menos no es una 32, está aquí es RAM 64, pero bueno, a 1 GHz 1.2 por core, teníamos 4 cores por CPU, estamos hablando de unos 252 cores, esto suena superordenador, que es lo que es, pero aún así, como digo, limitado, ¿no? Limita, por ejemplo, bastante la red, porque al fin y al cabo son equipos que tienen una red que la especificación es gigabit, pero en realidad dan 300 megabits por segundo. Y bueno, pues aquí lo que tenemos es esto. Teníamos 3 filas de 21 Raspberries y cada una pues con sus cores y ya te digo, la limitación principal, el giga de RAM. Pero bueno, es un supercluster pequeñito. Casi 3 kilos que pesaban las 63 Raspberry, más los switches, etcétera. Fácil 30 kilos con la Pelican Case para mover de un lado a otro, ¿no? Pues para arrancar todo esto, tenemos ahí ya el hardware montado. Nos llevó unas semanas verificar y validar todo el cableado, que quedara bien, que no fuera pues el típico rack que vas a una instalación y ves todo de su padre y de su madre, que no hay forma de identificar. Aquí había que dejarlo todo bien niquelado para saber sobre lo que estábamos trabajando y los posibles problemas. Y arrancamos con la parte de networking. Era, oye, no tenemos tarjetas SD, hay que hacer PXBoot. Lo más sencillo, una topología totalmente plana. Todo en el mismo segmento de red, todos peleándose en el mismo segmento de broadcast. La configuración de red, de cómo lo íbamos a hacer desde el router para hardcodear las IPs a las MACs y así tenerlo todo identificado. Y ahora os contaremos la parte de nomenclatura, pero sobre todo poder tener un control plane centralizado. Si tuviera que deciros cómo serían, imaginaros un router que tiene una clave para encriptar, porque al final también queremos aportar cierta seguridad a todo esto, con 2 switches y cada switch
pues uno tenía sus 48 Raspberries y el otro las veintitantas restantes, que aún nos queda para poder ampliar y de aquí hacemos un llamamiento. Si alguno tiene alguna Raspberry que no utilice o que ya no sabe qué hacer, más que bienvenido poder seguir actualizando el clúster. No sé si contar la parte de los puertos. Al final lo que hicimos fue a un switch lo llamamos 100, al otro lo llamamos 200 y en cada puerto, pues si en el puerto 1 ponía una Raspberry, ese era el 101, la nomenclatura de esa Raspberry. Y dejamos sobre todo los del final, el cascading al otro switch y sobre todo a los servidores. Con lo cual, los primeros segmentos para la Raspberry, y esto fue un poco también porque lo podíamos haber hecho al revés. Haber puesto los primeros puertos, la parte de servidores. Aquí realmente no llegamos a jugar con las ASICs. Normalmente cada X número de puertos van asociados a una ASIC, que es la que te permite hacer la conmutación y el resultado de paquetes, que a veces los separas para que no tener congestión en ese punto. Aquí decimos que no, que nos daba igual, pero sí lo que hicimos fue ponerlo al final por una experiencia anterior que tuvimos con switches Cisco de hace unos años, que no sé quién hizo el diseño, pero seguro que ya no está en la compañía, que puso el botón de reset encima del puerto 1. Cuando le pinchas el cable de RJ45, que tiene un sobresale, pinchabas y reseteabas el stack completo de los switches. Aquí no pasaba, pero aún así, por las malas experiencias pasadas, decidimos ponerlo todo al final. Mostramos un poco el tráfico que se movía durante estos 6 meses y hablamos de gigas en cuanto a las Raspberries en sí, 105, 200 gigas, pero hablamos de teras en cuanto al storage y el almacenamiento que teníamos ahí montado. Claro, yo creo que aquí puede ser interesante también contar un poco la arquitectura de cómo estaba puesto el arranque del sistema operativo, ¿no? Porque esto es algo muy práctico para aprender para la gente. Supongo que muchos de vosotros habréis utilizado alguna vez el arranque por red PXE, que bueno, es un estándar para arrancar desde la BIOS prácticamente que te permite cargar un sistema operativo. Pensad de nuevo, no teníamos 63 tarjetas SD para cada una de las Raspberry Pis. Estos no tenían almacenamiento. Entonces, ¿cómo les damos almacenamiento? Bueno, esto hablaremos ahora de ello, pero primero, ¿cómo les damos sistema operativo? ¿Dónde arrancan? Entonces, por PXE es un arranque que permite el arranque a través de la red. Entonces, lo primero necesitamos un servidor de PXE. Servidor de PXE que a su vez implica un servidor de TFTP, un Trivial FTP, que es a través de cómo se sirven los ficheros del sistema operativo. Así que el primer paso es, primero, bueno, instalar una Raspberry, ver cómo funciona el sistema operativo y configurarlo para que pueda arrancar por red. A partir de aquí se hace una imagen y esa imagen se mete en el servidor de TFTP, que suele ser el mismo que el servidor de PXE, que es el que sirve, como digo, el sistema operativo a las Raspberries. Pero no solo eso, sino que además tiene que servir una versión poco personalizada, adaptada a cada Raspberry. Un poco el procedimiento para entender un poco cómo funciona, ¿no? La Raspberry arranca el servidor de PXE, y dice, oye, aquí estoy yo, alguien me ayuda a configurar la red, ¿no? Y entonces hace una petición por DHCP, aquí hay un servidor de DHCP, que le dice, sí, hombre, sí, toma, pues esta es tu IP, la 172, lo que sea. Y entonces ya, pues, ya tiene IP, muy bien. Y ahora ya con IP dice, vale, pero es que yo no tengo aquí sistema operativo. Y ahora hace una petición por PXE que dice, oye, yo, ¿cómo puedo arrancar? Mira, mi Mac es esta. Y aquí tenemos una asociación de Mac a la versión o la imagen del sistema operativo que debe arrancar a través de PXE para saber quién es quién. Porque claro, es que ni siquiera hay concepto de identidad. Hay que asociar de alguna manera que tú eres la Raspberry Pi 173. Como decía antes Guillermo, las 100 estaban en una fila, las 200 estaban en otra fila. Entonces, a través de la Mac asociábamos el concepto de identidad. Entonces decía, oye, dada mi Mac, esta es mi Mac, ¿quién me da una IP? ¿Quién me da un sistema operativo? Aquí no es el servidor de DHCP ya quien le contesta, sino es el servidor de PXE que le dice, ah, mira, yo sé quién tú eres y efectivamente para ti tengo aquí este fichero, te lo voy a servir por TFTP. Entonces se lo sirve por TFTP y a partir de aquí la línea de arranque, esto es Linux, entonces es que Linux tiene un parámetro, es el CMD line, que es la línea de arranque del kernel. Pues en el CMD line, o sea, esto te carga el sistema operativo en memoria a través de PXE y arranca el arranque de Linux. Pero ahora dice, bueno, pero es que sigo sin tener almacenamiento. Ahora ya tengo un sistema operativo, está bien, ya soy Linux, ¿vale? Pero ahora sigo sin tener almacenamiento. Y a través del parámetro de arranque le pasamos también la información de cómo obtener un disco que se le envía por NFS. Esto es lo que se llama arranque por NFS, que es algo que también Linux soporta y que requería también un servidor de NFS, que ahora también podemos comentar algún detalle más de cómo funcionaba, ¿no? O sea que al final esto es un proceso que, como podéis imaginar, tiene bastante trabajo y no es algo que se logre a la primera, pero bueno, al final es una combinación, y un poco para resumir todo, de
primero, tener customización e identidad para cada una de las Raspberries asociado a través de la Mac. Luego DHCP para obtener IP, luego PXE para obtener una imagen del sistema operativo adaptada a este Raspberry Pi. A partir de ahí, Linux arranca, tiene un parámetro de arranque en el kernel que le dice que debe arrancar por NFS y un servidor de NFS le sirve su disco customizado para esta Raspberry, que va a ser su almacenamiento también luego para la base de datos. Y si tienes las últimas Raspberry, el PXBoot puede venir habilitado por defecto, pero en las antiguas sí que hay que hacer un par de configuraciones, lo que llamamos one-time flag, que cambias un parámetro de la configuración en el boot para que cuando arranque directamente desde red. Ese parámetro era 17.30.2000A o algo así, que ya lo tenías hecho. Nosotros fuimos y lo hicimos mucho más sencillo porque en la red ya hay trabajos hechos, ya había alguien que había creado un script para hacer todo el setup de PXBoot. En ese script, claro, todo esto estaba diseñado para la Raspberry, el sistema operativo de Raspberry. Aquí había que adaptarlo para que corriera con Ubuntu. O sea, que hubo que modificar un poco ese script y no podíamos utilizar el que estaba basado en Debian 12, que es el Bookworm, sino una de las ramas compatibles con lo que era el legacy de Raspberry, que al final fue la Debian 11. Y otro de los temas es que el script funcionaba en modo interactivo. Y ese era un problema. Uno a la vez y esperar a hacerlo 63 veces, pues iba a llevar muchas horas, con lo cual hubo que modificarlo un poco para que no fuera interactivo y poder paralelizar la instalación de las 63 Raspberry que teníamos. Vamos a dejar en la descripción, dejaremos el enlace al repositorio donde tenéis el script por si alguno tiene un clúster más pequeño o quiere construir uno mucho más grande, y veréis que tiene 10 opciones. Desde la instalación del servidor, crear la imagen, etcétera. Nosotros al final usábamos realmente 3 opciones, la 1, la 7 y la 8, ya no la aprendimos de memoria, que era instalar el servidor PX, hacer una imagen de la Raspberry y provisionarla en una nueva Raspberry. Fijaros un detalle. Y aquí he dicho que había una asociación, ¿no? Había que dar una identidad a cada una de las Raspberries que estaban a través de su Mac. Entonces, en algún lado tendría que haber una asociación de la Mac a esa identidad, ¿no? Es decir, esta Mac corresponde a la Raspberry 172. ¿Y de dónde sabíamos esa Mac? Si se había que poner un fichero de configuración, ¿esto de dónde salía? Entonces, claro, la primera idea es, bueno, pues nada, vamos a sacar las Mac manualmente. Arrancamos cada una de las Raspberries y tecleas un comando y te dice la Mac. Y luego la apuntas y tal. Bueno, os podéis imaginar que hacer esto, claro, usted hay que hacer esto 3 veces, pues sí, yo sigo la regla de algo que hay que hacer manualmente más de 3 veces, ya está llamando a la automatización, ¿no? Y más si es algo que no haces en 30 segundos, sino que hay que arrancar un sistema operativo en cada una de las Raspberries, etcétera, etcétera. Y luego asociarle a esta Mac la IP, ¿no? O sea que al fin y al cabo aquí teníamos una barrera inicial de configuración que queríamos resolver. Así que empezamos a dar vuelta a la cabeza de cómo solucionamos esto, pensando como siempre en automatización y en intentar aprender algo de esto, ¿no? Sí, bueno, y teníamos, tú decías, o ibas etiqueta a etiqueta viéndolo, o si tienes que hacer el PXBoot de origen, tenías que usar una tarjeta temporal, una SD para cargar todo el tema, y ahí podías haber hecho un cat Ethernet 0/address 63 veces para encontrar esa Mac, o te vas al switch y lo haces 2 veces porque son 2 switches lo que tenemos, y si has hecho bien la planificación de dónde vamos a pinchar cada cosa, pues era mucho más sencillo directamente desde el switch sacar esas direcciones MAC. Para la parte fija de IPs, ya os hemos contado, dividimos los switches, el de arriba 100, el de arriba 200 y el de abajo 100. Lo hicimos escalable por si había que seguir añadiendo switches arriba, y la Raspberry, en función de dónde iba pinchado y en qué puerto, pues era su nomenclatura. Raspberry 105, pues era el switch de abajo en el puerto 5. Y de hecho su IP iba a ser 172.16.5.105, por lo cual mucho más sencillo a la hora de poder hacer un troubleshooting. Crítico el tener un buen diseño y planificación, porque se echaron muchas horas haciendo troubleshooting para recompilar algunos componentes que luego veremos no funcionaban del todo bien. Pero luego tenemos otra, que era el número de serie, ¿no? Efectivamente. También necesitamos extraer el número de serie. Y el número de serie es algo que ya sí que podíamos arrancar un poco de, digamos, de red y leerlo a través de comandos Linux, ¿no? Está en información de CPU info o la opción de leer del firmware. Pero de nuevo, estamos en algo que hay que hacer 63 veces, ¿no?
y que, claro, parte es un entorno en el que no es que digas, nada, es que tengo aquí un host de Ansible que me lo hace todo y me lo recolecciona todo. No estábamos en ese caso. Entonces, antes de construirse todos estos a mano, que no dejan al final de ser listas de asociación, de MACs, de IPs, de SSHs y demás, pues hubo que darle la cabeza. Y nos dimos cuenta de que los servidores de PXBoot tienen logs. Y en esos logs podríamos encontrar indeterminada información y entre ellos están los números de serie. O sea que al final los pudimos extraer de ahí para tener que evitar, pues de nuevo, un poco el tener que repetir una acción 63 veces. Imagina esto lo hubiéramos hecho con el clúster inicial de 700 y pico nodos, ¿no? Esto es algo importante. Al final también son las cosas que queremos trasladar como parte de esta charla, que es decir, qué aprendizaje sacamos de aquí, cómo de maneras indirectas podemos obtener información que buscamos y cómo automatizar tareas, ¿no? Bueno, de hecho el script, los logs vienen por el DNS mask que te instalaba automáticamente muchos logs, con lo cual había que ir filtrando por IPs y encontrando cada MAC, pero mucho más sencillo que hacerlo 63 veces. Aquí al final fueron 3 o 4 que íbamos configurando. Y ahora, mirando hacia atrás, que habíamos empezado, pues eso, una red plana, todo en el mismo segmento, pensando cómo se podía mejorar todo esto, sobre todo a nivel de gestión de tráfico que podíamos tener. Aquí realmente tienes 3 componentes. Tienes por un lado el tráfico de PXBoot, que realmente lo hacemos la primera vez para cargar el sistema operativo y el almacenamiento. Luego tendríamos, una vez que montas el software, la comunicación de Kubernetes, servidor, Raspberry, todo ese tráfico. Y luego todas las llamadas API de Postgres a Kubernetes. O sea, son como 3 segmentos, pues 3 VLANs, 10, 20 y 30, en el que además podrías configurar calidad de servicio para priorizar sobre todo, oye, lo más importante son las llamadas de Postgres, luego las de Kubernetes al servidor y lo último, el PXBoot, porque al final es lo que hacemos al principio y luego el resto del tiempo casi que nos da igual, ¿no? Una de las cosas importantes era limitar todo el tema de broadcasting en ese sentido, sobre todo para controlar posibles tormentas y que nos llenaran la red de, iba a decir de mierda, pero de garbage, que no nos pudieran congestionar. Y teníamos una segunda parte que era, oye, la latencia. ¿Cómo conseguimos minimizar la latencia? Porque al final las tarjetas, la red que traen es la que traen. De hecho, se hablaba, bueno, estas alcanzaban 300 megas cuando se supone que Megabits. Sí, cuando se supone que deberían ser no megabytes. Y era mucho más complicado. Entonces, tenéis una opción que es la parte de optimizar la topología, un solo salto, intentar no meter muchos equipos de comunicaciones porque introduce cada puerto latencia. Toda la parte de flow control y jumbo frames. Alguno dirá, coño, jumbo para esto, pues coño, ponías a 9000 la MTU y evitas fragmentación de paquetes, con lo cual es otra forma de que todo vaya del tirón. Y sobre todo, Kubernetes se basa mucho en la parte de DNS. Entonces, montar un caché de DNS para evitar que estuviera haciendo llamadas todo el tiempo, pues es tráfico que ahorras en toda la parte de red. Y luego toda la parte de conectividad por channels es fundamental a la hora de conectarlo. Balancear tráfico a través de los switches es otra de las opciones. Y hombre, como siempre, actualizar todo esto a 1, a 10 gigas, al máximo que puedas de red, porque al final uno de los temas que llegamos a plantearnos era el hacer benchmarks de performance, de rendimiento, pero luego al final el rendimiento siempre queda asociado, te lo tapa lo que tengas de red configurado, ¿no? Es lo que va a impedir que realmente puedas escalar. Pero bueno, a partir de ahí entramos en Stackgres, ¿no? Bueno, pues claro, a partir de aquí decíamos, bueno, ya hemos conseguido arrancar el clúster y ahora ¿qué hacemos con él? ¿Qué aplicación demostramos que es factible correr en este clúster, ¿no? A pesar de la limitación de memoria que ya hemos comentado. Bueno, pues decidimos utilizar efectivamente, como tú decías, este software que es Stackgres, que ya he introducido brevemente, que es en esencia, como decía, es una plataforma de PostgreSQL. Podemos pensar que si queréis un Postgres as a Service, un RDS, pero que corre en Kubernetes, ¿vale? Esto para los que estáis corriendo en Amazon, por cierto, corre muy bien, tanto en EKS con nodos EC2 como en EKS con nodos con BottleRocket, que por cierto es muy interesante y vimos también un podcast de esto. ¿Y qué te permite hacer Stackgres? Pues te permite desplegar con mucha sencillez, múltiples clusters de Postgres, te incluye alta disponibilidad, te incluye pooling de conexiones, te incluye casi 200 extensiones, operaciones que se llaman del día 2, ¿no? De actualizaciones de versiones menores, versiones mayores, hasta benchmarks se pueden automatizar y todo pues a base de ficheros YAML o a través de una consola web. En nuestro caso, obviamente, utilizamos ficheros YAML para intentar desplegar el número mínimo de componentes.
Así que, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, pues desplegar un clúster de Kubernetes, del cual ahora hablamos un poquito más. Y una vez teníamos el clúster de Kubernetes, lo único que hacer es instalar Stackgres, que se despliega como un Helm chart, lo cual es muy sencillo, es un único comando. Helm instala una serie de parámetros y a partir de aquí ya podemos crear clústeres. ¿Cómo creamos los clústeres? Bueno, pues lo primero es que decidimos ir a una arquitectura de sharding. Sharding es lo que en otros términos se llama a su vez multimaestro, o lo que nos permite escalar horizontalmente las escrituras. Pensad que Postgres es una base de datos de un único primario y potencialmente múltiples réplicas. Entonces, si quieres escalar las lecturas, no hay ningún problema porque puedes añadir tantas réplicas como quieras. Pero si quieres añadir más escrituras, ¿esto cómo se hace? Eso sería algo parecido a lo que tenemos en AWS como limitless, ¿no? Que es una manera en la cual decir, en lugar de tener un único clúster de un primario y múltiples réplicas para lectura, voy a tener múltiples clústeres con cada uno con su primario y sus potenciales réplicas. Y luego hay unos nodos principales que se llaman coordinadores. ¿Cómo funciona esto? ¿O qué es realmente el sharding o lo que es el escalado horizontal? Bueno, pues consiste en que yo divido mi base de datos de manera lógica en varias particiones. Digamos, por ejemplo, un esquema muy sencillo y no muy aplicable a la vida real, pero bueno, como si dijéramos, tenemos una base de datos de usuarios y vamos a decir que los usuarios de la A a la J van al primer grupo, los de la K a la M van al segundo grupo y los de la N a la Z van al tercer grupo. Entonces ahora, al yo dividir lógicamente mis datos, mis usuarios, cada uno van a cada uno de estos tres grupos, cada grupo puede escribir independientemente, porque los datos solo sé que solo van a un grupo. Si me llega un usuario con la G de Guillermo, ya sé que va al primero, ¿vale? Y entonces siempre va a ser el primero. Yo también me iría al primero, nos encontraremos allí, ¿no? Y de esta manera escalo las escrituras porque ahora ya tengo tres grupos en los que puedo escribir concurrentemente. Y evidentemente puedo dividirlo en muchos más trozos y puedo escribir en muchos más sitios al tiempo. Cada grupo tiene su alta disponibilidad, su pooling de conexiones, es un clúster en sí. Entonces, al final, lo que estamos montando aquí es un clúster de clusters a nivel de Postgres encima del clúster de Raspberry. No lo digo todo esto por liaros con la palabra clúster, pero me entendéis por dónde quiero ir, ¿no? Entonces, si os imagináis la arquitectura, creo que podremos poner un diagrama luego en el vídeo, es imaginad una arquitectura donde hay un nodo coordinador, que se llama así, que es por donde entran las conexiones. En realidad son dos, porque lo tenemos para alta disponibilidad, de tal manera que si uno se cae, los usuarios pueden venir por el otro. Todo ello atado con el DNS de Kubernetes, que se permite actualizar lo actualiza automáticamente Stackgres cuando se produce una caída. Y estos coordinadores entienden esta lógica de que, si tú empiezas por tal letra, te voy a mandar al nodo 1, al nodo 2, al nodo 3, al que corresponde. Y luego teníamos, en este caso no teníamos 3, sino teníamos 22, si no recuerdo mal, workers o shards, que así es como se llaman, cada uno de ellos con dos nodos, de nuevo para alta disponibilidad. Entonces el coordinador enviaba a uno de estos 22 grupos, cada uno de esos grupos tenía un primario, que es donde se escribe, y una réplica que se utiliza para alta disponibilidad automáticamente en caso de que uno falle. Así que aquí podéis ver, es una arquitectura donde permite, las Raspberry Pi obviamente no tienen mucha capacidad, pero la multiplicamos por 22 porque permitimos escribir en 22 nodos al tiempo y a su vez todo ello tiene alta disponibilidad porque tanto los coordinadores como cada uno de estos shards o workers están montados con alta disponibilidad, ¿no? ¿Y qué esfuerzo tiene montar todo esto? Pues si lo haces a mano, 2 semanas. Aquí a Álvaro le gusta la automatización con un script de Ansible, 2 meses, porque hay que es reproducible, con lo cual inviable esta opción. Pero Stackgres te permitía y él siempre dice 20 líneas, pero la realidad es que son 35 a 42. En un fichero YAML donde pasas la configuración y tienes automatizado el despliegue, el número de clusters, nodos, etcétera, etcétera. Sí, pensad que aquí utilizamos una tecnología también software libre que se llama Citus para Postgres, una extensión de Postgres que te permite hacer sharding. Pero esto requiere, como hemos dicho, alta disponibilidad, requiere pooling de conexiones absolutamente imprescindible, especialmente con Citus. Y desplegar un Postgres con toda su configuración, con la alta disponibilidad que es con Patroni, con PG Bouncer, con Citus, con la configuración de Citus, con la configuración de Patroni, todo esto y desplegarlo en 22 multiplicado por 2 más los coordinadores, estamos hablando de los casi 63 nodos. Esto es algo, pues eso, lo que tú has dicho. Si lo quieres hacer a mano, vas a tirar varios días y siempre corres el error de que un comando teclearás y una te va a quedar ya diferente, no se unirá al clúster, luego troubleshooting manual de eso, es un esfuerzo titánico. Yo, como esto no lo haría jamás manualmente 63 veces, lo haría siempre en un Ansible equivalente y crear código para hacer esto, pues lleva una grandísima cantidad de esfuerzo. Son múltiples ficheros de configuración, múltiples variables que tocar y es un trabajo muy tedioso.
Luego sí, luego ya una vez lo tienes hecho, ya lo copias y lo pegas, lo ejecutas 25 veces, pero hay que hacerlo, ¿no? Y con Stackers, bueno, pues son 20, 30, 40 líneas de YAML, pero son líneas de muy alto nivel. Son de, oye, pues yo quiero coordinadores, pues quiero 2. ¿Qué tamaño quiero para los coordinadores? Pues tantas CPUs y tanto gigas de RAM. Perfecto. Y el disco, tanto. Y luego, workers, ¿cuánto quiero? Tantos. Con esta configuración. No va mucho más allá de eso, ¿no? O sea que esto es toda la parte, al final, de desplegar Postgres con Stackers. Pues ya ve que tenemos la arquitectura, 2 controladores activo standby, workers, cada uno con su réplica, pero hay que montar toda la parte de Kubernetes. Entonces, como dijo Álvaro al principio, fuimos con K3S, que está hecho para el Edge, es una versión muy ligera de Kubernetes. Tenéis otra opción que es K3 Sub, hecha por Alex Elix, el creador de OpenFast, que te hace una abstracción todavía más sencilla para la hora de despliegue, también podéis probarlo, y un script de Ansible para toda la parte de workers poder desplegarlo. Una de las cosas que nos encontramos es que no tenía los cgroups habilitados, que es una característica del kernel de Linux que te permite asociar recursos de CPU y memoria a distintos procesos, con lo cual nos tocó habilitar toda la parte de cgroups y hubo un tema que ahora viene que es toda la parte de etcd con la parte del almacenamiento, que era, oye, hay que tener un servidor NAS, una instancia única y hacer almacenamiento compartido. Aquí pensad que Kubernetes, básicamente, Kubernetes tiene varios componentes, ¿no? Tiene el API server, tiene los kubelets que se ejecutan en cada nodo y tiene una base de datos que normalmente se utiliza una base de datos de consenso distribuido, como etcd, por detrás, que es donde se guardan todos los metadatos de Kubernetes. Aunque K3S permite utilizar unas bases de datos no de consenso distribuido de manera local, como SQLite, por ejemplo, incluso te permite correr Postgres también, pero no tiene sentido utilizar un clúster de estas dimensiones, ¿no? Son múltiples nodos y necesitamos asegurar consistencia entre todos ellos. Así que decidimos utilizar, que es lo más habitual, que todo el mundo utiliza etcd. Pero claro, etcd es un clúster en sí mismo. Entonces, primero había que desplegar un clúster de etcd en sí mismo. Y lo primero que nos encontramos es que este clúster etcd corre en una Raspberry Pi o en 3 Raspberry Pis, porque necesitamos 3 nodos para el clúster etcd. Siempre, como sabéis, interesa correr un número impar de nodos, pues no aguantaba la carga. Entonces tuvimos que poner un servidor externo para correr el servidor de etcd, que es uno de los requisitos de Kubernetes, en este caso de K3S. Entonces, luego, a partir de ahí, K3S te despliega nodos coordinadores también. Esto es arquitectura de Kubernetes ahora, ¿vale? No estoy hablando de Stackers ni de otra cosa, sino de Kubernetes. Necesita unos control planes y unos nodos workers, que es donde se ejecutan los contenedores de Kubernetes, que serían, en este caso, los de Stackers. ¿Y qué nos encontramos? Pues que correr lo que se llama el control plane de Kubernetes, implementado por K3S, en una Raspberry Pi era imposible. Entre que tenemos la limitación de la red, que está limitada a los 300 megabits por segundo. Entre que la red se utiliza también para el almacenamiento, porque el almacenamiento está en red también. Entonces, lo cual también utiliza la red. Esto sería muy entretenido como lo de 1, 2, 3, respondo otra vez. Y vas diciendo todos los problemas que había en cuanto al hardware, ¿no? Efectivamente. La memoria nos limita también. Al fin y al cabo son 1 giga teórico, 900 megas en término práctico, y al final tiene tráfico, ¿no? La CPU... La memoria fue el mayor problema de todo esto. El mayor problema, sí. Definitivamente. Aquí tengo que romper una pequeña lanza también en favor de Jorge Solórzano, que es una de las personas que estuvo por nuestra parte realizando el trabajo, que es el que más se pegó para optimizar toda la memoria de todos los componentes, todo el ciclo de vida de todo el proyecto, ¿no? Pero en general, para encajar, cometer con calzador es una expresión que viene muy adecuada a este caso, todo el tema de memoria, ¿no? Así que aquí nos encontramos con bastantes problemas. Y al final, pues lo que optamos fue también por correr el control plane en un nodo separado. Tuvimos que poner otro pequeño servidor para poner el control plane ahí. De tal manera que esto es una arquitectura un poco híbrida, aunque si lo pensáis, por ejemplo, no es una manera muy diferente de cómo corréis EKS. En EKS solo ponemos nosotros como usuarios los nodos workers. El control plane nos lo da AWS. ¿Dónde corre ese control plane? Ni lo sabemos ni nos importa. Para algo se paga el servicio. Y además es un servicio que yo no recomiendo a nadie correr un control plane. Ni con K3S, que lo hace muy sencillo, pero no para producción. Entonces yo recomiendo siempre utilizar un Kubernetes gestionado como EKS que te corre en el control plane. Bueno, pues esto es un modelo un poco parecido. Tenemos a alguien, en este caso otro servidor, que corre el control plane porque las Raspberry Pis no podían con ello. Entonces al poner este segundo servidor, ahí ya sí que podemos poner el control plane
en este servidor y que solo las Raspberry Pis sean los nodos workers, que es donde se ejecutan los contenedores de la carga que quieres correr, que en nuestro caso era Postgres sobre Stackers. Bueno, ahí lo que aplicamos fue lo que decía David Wheeler, un pionero de la computación, que decía que la informática no tiene problemas que no puedan resolverse añadiendo otra capa de abstracción. Y fue, pues venga, otro servidor. Al final metes más hardware, vas diversificando los flujos y el tráfico, pero la red sigue siendo la misma, ¿no? Entonces, instalación de K3S, simple comando de curl get k3s.io y los parámetros, nosotros instalamos una versión 1.29.7 montada ahí. Pues tienes que definir los endpoints de almacenamiento, deshabilitamos toda la parte de métricas porque nos metían mucho tráfico y al final saturaba, y luego veremos que había problemas de out of memory, con lo cual se nos caían los procesos, daban un comportamiento muy raro a la hora de comunicar las cosas. Entonces lo dejamos la instalación lo más simple, lo más sencilla posible en K3S, levantamos los clústeres y automatizamos, como dijimos antes, con Ansible toda la parte de los workers. La parte de los workers, unas 2 horas aproximadamente, tenerlo todo configurado, con lo cual dio tiempo a irse a comer, volver, seguía aquello pensando. Y una vez que teníamos todo, oye, Kube Control, Get Nodes. Primera cosa que hicimos de vamos a ver cuántos nodos, cómo lo tenemos. Y habían algunos que aparecían ready, otros ponían not ready, y coño, y estos not ready no terminaban de levantar. Una de las veces nos dimos cuenta que era lo de lo que contamos al principio, los cargadores USB, que no facilitaban y no metían corriente suficiente, por lo cual hacía algo raro la Raspberry, que no terminaban de levantar, se caían, desaparecían. Vimos todos los problemas de se quedaban sin memoria los procesos, mogollón de desconexiones en la parte de almacenamiento. Mira, aquí sí que podemos haber hecho 1, 2, 3, respondo otra vez, porque Sí. congestión de red, al final encajar todo esto en 1 giga de cada Raspberry pues era muy complicado, por lo cual también había altas cargas de trabajo montadas sobre esto. Y la solución que optamos, iba a decir la de Windows, pero me acuerdo más de la serie esta de IT Crowd, que llamaban para decir, oye, tengo este problema tal, y decía, oye, ¿has intentado apagarlo y encenderlo otra vez? Y coño, apagando y encendiendo, conseguimos levantar la 63, una vez que habíamos cambiado el cargador de USB, etcétera. Sí. Y ahora vino, para mi sorpresa, porque pensé, o sea, empezamos el proyecto, no sé si habéis visto la serie de Breaking Bad, empezamos el proyecto muy ilusionados, como el profesor ahí y tal, y acabamos demacrados, deseando terminar el proyecto, de la cantidad de problemas que tuvimos. Y yo solo de pensar, decir, bueno, tenemos ya Kubernetes, tenemos el clúster con la 63, todo funcionando, y mi cabeza era, y ahora hay que meter Postgres encima de todo esto. Digo, yo creo que nos vamos a pegar otros 3 meses de cabezazo para hacerlo. Y para mi sorpresa, un solo comando y aquello funcionaba. Sí, la verdad es que costó llegar a ese punto, ¿no? Por todo lo que has dicho. Al final pensad que primero tenemos que instalar Kubernetes, y Kubernetes ya es K3S, ya lo hemos explicado, el control de arquitectura, el control plane separado y tal, pero al final luego hay que instalar los workers. Y los workers, pues al final, esto había que hacerlo 63 veces, esto se hizo, o 60 veces más o menos, se hizo con Ansible. Pero hubo que ir formateando todos estos parametritos, ¿no? Y luego, pues todo lo que has contado, ¿no? Todos los problemas que tuvimos con los nodos, el arranque y demás, hasta que conseguimos estabilizar el clúster y tener todos los nodos. Ahora ya estamos en Kubernetes. Ya tenemos un clúster funcional de Kubernetes. Bien, pues ahora ya sí. Ahora ya todo funciona con la magia de Kubernetes y todas las ventajas de Kubernetes. Instalar Stackers es un Helm chart. Y como todo Helm chart es un comando. Necesitas el comando binario de Helm y haces Helm install, le pasas una serie de parámetros que están documentados en la documentación y ya está. Y esto ya te lanza el clúster de Stackers. Hubo que deshabilitar funciones como la de monitorización de Prometheus, porque los agentes ocupaban mucho y generaban demasiado tráfico también. Con lo cual, otra vez, a lo mínimo de lo mínimo para que esto funcionara. Efectivamente. Al final no deja de ser 1 giga de memoria, menos lo que hemos utilizado para el sistema operativo, menos lo que hemos utilizado para el K3S. Y esto es lo que queda por cada nodo, ¿vale? Entonces hay que deshabilitar muchos aspectos de configuración. Entonces, bueno, esto, Helm chart, bla, 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 con los parámetros que Guillermo ha comentado, para desactivar Grafana, desactivar Prometheus. Bueno, no tenemos mucha monitorización, ¿qué le vamos a hacer? Pero por lo menos vamos a tener un Stackers corriendo. Pero esto te instala Stackers en sí. Stackers es un controlador, es un operador, lo que se llama técnicamente, ¿no? También deshabilitado la consola web para optimizar recursos, ¿vale? Pero al fin y al cabo te levanta un operador. Un operador es un patrón en Kubernetes que lo que hace es que reacciona a eventos. Tú das un evento, que es quiero crear un clúster de Postgres,
y tú lo expresas de una manera declarativa, en un YAML que dices, esto es a lo que yo quiero llegar. Y lo que se va a encargar el operador, Stagres en este caso, es de que tu infraestructura converja a ese punto. En otras palabras, si tú le dices quiero crear algo y no existe, lo va a crear. Pero si se cae un nodo, como él sabe que tú tienes que tener n nodos levantados, se va a encargar de levantar un nuevo nodo en otro worker y converger a ese estado. Esto es lo que hace un operador. Bien, pues el operador no fue muy complicado instalarlo y pudimos levantarlo. Pero a partir de aquí había que levantar el clúster de Postgres. Y el clúster de Postgres en sí, shardeado, esas 35 líneas de YAML más o menos que hemos dicho, tampoco fue trivial. Porque de nuevo que va a parametrizar muchísimo lo que llamamos en Stagres los instance sizes, o instance profile, perdón, que es el equivalente a los tamaños de instancia de AWS que estamos todos tan acostumbrados, ¿no? Pero aquí, claro, hubo que deshabilitar un montón de componentes opcionales para ahorrar memoria en todo lo posible. Y luego nos encontramos algunas cosas. Por ejemplo, Stagres utiliza Envoy, el famoso proxy que se utiliza mucho en el mundo Cloud Native, y Envoy no funcionaba en la CPU, la variante ARM64 de CPU que utilizan la Raspberry Pi 3B Plus. Y había un parche de Envoy que ya sí lo soportaba, no estaba compilado Stagres así, tuvimos que lanzar una nueva versión exclusiva dedicada casi para esto, es beneficiosa para todo el mundo, evidentemente, y toda la comunidad Raspberry Pi, pero que tuvimos que utilizar una versión ahí un poquito especial, hubo que hacer ajustes sobre los parámetros de iSCSI para el almacenamiento, porque ahora sí, ahora estamos utilizando una base de datos que escribe en disco, ¿verdad? Que ese disco va por NFS montado a través de un target iSCSI que llega, en fin. Pero bueno, después de un poquito de prueba y error, al final logramos levantar todo el clúster entero, ¿verdad? Sí, intentamos también ver la parte de Cilium, en todo lo que es networking, pero Cilium sí que consumía mucho ancho de banda de red y hubo que quitarlo. Y mucha gente puede pensar, coño, tuvieron problemas tal, pero fue mucho trial and error de probar, fallar, hasta dar con la configuración más óptima para hacer todo esto funcionar. Hicimos una demo que presentamos en Postgres Ibiza la semana pasada, en el que en este caso lo bajamos todo a 15 workers para subirlo a 18 y que la gente viera en tiempo real cómo se aprovisionaban. Tardaba, o sea, no es una cosa que sea ipso facto, sino que esto lleva sus minutos en poder levantar, pero bueno, llamó mucho la atención el cómo habíamos... Quería editar el YAML, ¿verdad? Y solo cambiar de 15 a 18, ya está. Sí. Editas el YAML de 15 a 18, pum. Y luego eso sí tardas unos minutos, pero te levanta esos 3 workers adicionales con sus réplicas cada uno por alta disponibilidad. O sea, 6 nodos. Sí. Bueno, al final probamos que esto podía funcionar, con mucho dolor y mucho quebradero de cabeza, todo encajó. Te das cuenta que no se trata de juntar piezas, de cojo de aquí y de allí, lo echo en un stack y que funcione, sino que hay que hacerlo un alineamiento software y hardware de una forma muy coherente. Stagres vino de perlas, porque al final tenía toda la parte de Kubernetes con Postgres, tal, bien montado, o sea, lo tiene bien configurado, con un solo comando ya lo tienes desplegado. Y ahora venía los siguientes pasos, porque esto al final es un proyecto que es work in progress, sigue avanzando. Cosas que nos estamos planteando es optimizar la parte de Linux, probar si con Alpine o Rocky esto puede funcionar bastante mejor. Hablábamos de hacer el benchmark del clúster shardeado, pero también decíamos, oye, como al final tenemos una limitación de red, tampoco los resultados van a salir bien. Y al final va a ser low performance precisamente por la red con la que estamos jugando. Viene una integración con AWS, eso sí que no lo podíamos dejar pasar, que lo conectaremos para backups y sacar recursos y probablemente la monitorización, que es lo que estamos viendo. Efectivamente. Una de seguridad, oye, ¿cómo implementamos firewalls y securizamos? Teníamos una clave cloud en el router, con lo cual eso ya nos daba un primer nivel, pero queremos habilitar más y experimentar. O sea, aquí lo queremos escalar en nodos, probar otras Raspberries, a lo mejor una Orange Pi, tal, refinar toda la configuración de Kubernetes, que lo dejamos al mínimo, pero yo creo que aún se puede optimizar. Y una cosa que estamos a punto de hacer, tenemos un fabricante que nos ha mandado unas tarjetas de unas GPUs para hacer en el Edge y hacer un chatbot de Stagres para que haga soporte a incidencias directamente desde el clúster. Cualquier problema que tengas, que te dé recomendaciones. Y esto es lo que al final nos puede derivar el futuro de este tipo de clústeres, ¿no? Pensemos que al fin y al cabo son los clústeres baratos, ¿vale? Desde luego no son los clústeres tradicionales. Es algo que puedes tener literalmente en tu habitación, aunque
En nuestro caso, habría alguien no del todo contento en casa, pero desde luego en nuestro caso sí, en la oficina, donde ahora mismo está alojado este clúster, y que al fin y al cabo te permite habilitar casos de uso que de otra manera no serían. Desde luego yo no lo recomendaría con una Raspberry 3Bs, pero a lo mejor sí con unas 5 o con unas Orange Pi. Y al final tú esto lo puedes aplicar para tener un clúster, para hacer cosas como, obviamente que ahora está muy de moda, Machine Learning o inteligencia artificial, ¿no? Y sobre todo aplicar conceptos de edge computing, porque al fin y al cabo esto es lo que es una plataforma que es transportable, es físicamente un clúster que te puedes llevar en la Pelican espectacular que Guillermo estuvo trabajando para provisionar, y es que literalmente te lo puedes llevar en el maletero de un coche. Entonces lo puedes desplegar en cualquier entorno con las condiciones que tenga ese entorno y hacer aplicaciones un poco de edge computing, de IoT para capturar toda la información. Imaginad que en un entorno industrial donde hay de centenares, miles de sensores que quieres capturar toda la información, quieres hacer un procesador, quieres guardar una base de datos Postgres, esta base de datos Postgres que esté sardeada incluso, ¿no? Aplicándolo realmente al caso de uso que hemos hecho aquí para poder tener escrituras en paralelo en todos esos nodos y luego a lo mejor pues la información, obviamente sincronizarla con una nube en AWS o algo parecido. La verdad es que abre un abanico enorme de posibilidades. Y un poco también uno de los objetivos de este proyecto, sensibilizar y dar una idea de que esto es factible, que esto es realizable, que tiene un cierto trabajo, pero que al fin y al cabo te permite tener tu propio supercluster, ¿no? Tu propio clúster en casa, si quieres. Hombre, a nivel de costes, el poder reemplazar, si te estropea una tarjeta, cambias y pones, a esto si lo pones en alta disponibilidad del almacenamiento, te lo puedes llevar a una planta solar, en el que normalmente en medio del desierto la única comunicación que tienes es vía satélite, y puedes hacer todo el procesamiento en el Edge y simplemente mandar resultados y optimizar los enlaces satelitales que no suelen ser baratos. O sea, tiene casos de uso. Para producción hace falta mucho más. O sea, en producción sí que hablábamos de toda la alta disponibilidad de red, tener a 10 gigas por lo menos todo esto, un par de servidores de storage, un par de PXBoot para toda la parte de sistema operativo también, por si falla uno tenerlo. Pero bueno, han sido 6 meses súper entretenidos. Veréis, a no más tardar, unos meses, un white paper donde vamos a explicar todo el detalle de cómo se hizo. Y esto lo mostramos en Postgres Ibiza, y el siguiente evento donde lo podréis ver y toquetear, porque en este sí que probablemente podamos llevarnos el clúster en el coche, es en DevOps Day Cáceres, 3-4 de octubre. Con lo cual, que si os apuntáis y estáis por ahí, tendréis la posibilidad de toquetear. Y no sé, hasta aquí. Hoy era un poco contar todo esto. No sé si se sale fuera de la norma lo que estamos acostumbrados en el podcast, ¿no? Pero creo que fue un proyecto divertido, entretenido. Habrá que ir pensando cómo seguimos evolucionando y si más gente en la comunidad empieza a participar aportando su granito, y seguir haciendo. Más que bienvenido, cualquiera que quiera participar, cualquiera que quiera algún día ver esto realizado con Raspberry Pis o equivalentes de mayor capacidad, también más que bienvenido, ¿verdad? Y al final, bueno, pues es esto, es un ejercicio bastante interesante que involucra hardware, involucra software, involucra redes, involucra almacenamiento, involucra Linux, involucra Postgres, muy multidisciplinar. Desde luego, algo para el que quiere tener una visión amplia de lo que es estas tecnologías cloud native y poder enlazar con entornos cloud es bastante interesante. ¿Alguna conclusión? Bueno, lo primero, que ha sido más trabajo de lo esperado, pero esto también nos lo esperábamos, ¿verdad? Hemos salido no tan frescos como entramos. Sobre todo ahí yo sé que Jorge y tú habéis hecho un trabajo espectacular y bueno, al final el aprendizaje es muy grande y sobre todo yo la conclusión es que es muy realizable, que puedes tener tu propio supercluster. Luego supercluster un poco en broma, pero en serio también, ¿no? Y que a partir de aquí abre un abanico muy grande de posibilidades para mucho tipo de aplicaciones. Desde luego es algo que yo recomiendo a la gente, por lo menos echar un vistazo al trabajo realizado y entender los componentes, porque es un gran ejercicio también didáctico. Y que no hace falta montar un clúster de 60, que con que tengas 3-4 Raspberry por casa, que te las montes ahí en un pequeño clúster y empieces a jugar. Es una buena forma de aprender sin necesidad de que te cueste mucho consumo, ni gastos, ni mantenimiento. Sí, y esto te permite tener tu propio Postgres, si quieres, en tus Raspberry Pis y poder utilizar un Postgres al final para tus usos particulares. Y hasta aquí el episodio de hoy. Para mí un placer por fin tener a Álvaro en la temporada 5 para charlar un poco de este proyecto conjunto. Espero que nos hayamos dado dolores de cabeza, o al menos que hayamos explicado lo suficientemente bien para que os hagáis una idea de lo que hemos montado.
y solo deciros que nos vemos en 2 semanas. Gracias por escucharnos. Un saludo. Muchas gracias.